la sostenibilidad hoy en día es inexcusable. El énfasis en la sostenibilidad de Iberdrola es algo que está muy dentro de cómo se plantea nuestro modo de operar. Toda la sociedad va evolucionando, va exigiendo cada vez más, y Iberdrola, que empezó antes que las demás, pues ha ido adaptándose, y yo creo que siempre pues jugando una posición de cabeza. ¿Podrías contarnos cuánto tiempo lleváis realizando un informe específico de temas de biodiversidad y cuáles son los principales temas que tocáis y cómo transparentáis realmente el impacto que tiene vuestro servicio en nuestro entorno? En 2007 salió nuestro primer informe de biodiversidad, en el cual ya reportábamos nuestro modelo de protección de la naturaleza, los proyectos que hacíamos, cómo mejorábamos. Ese informe lo hemos ido publicando aproximadamente cada 2 años. Llevamos muchísimo tiempo siendo transparentes, con todo el esfuerzo que supone, que es grande, porque estamos hablando de una empresa muy grande, sobre todo desde el punto de vista de dispersión espacial. Muchos territorios, muchas personas, mucha actividad, mucha variedad. Y es un reto enorme poder establecer los procesos de captura de información, de procesado, de agregado, y al final llegar a conclusiones. La idea es reportar, no solo por ser transparentes, sino aprender para mejorar. O sea, si algo ha tenido Iberdrola, podemos decir que sí, que lo que siempre ha tenido es visión. O sea, podemos decir que lo llevamos viendo décadas, que va por delante de sus competidores, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, sobre todo en un entorno de preocupación con el clima, siempre ha ido muy por delante de lo demás. Siempre ha tenido una visión de saber qué es lo que le iban a demandar esos grupos de interés, donde podemos enmarcar desde reguladores, desde gobiernos o incluso desde el propio cliente, ¿no? Inversores, efectivamente, tercer sector, empleados, etcétera, etcétera. Esa visión que siempre habéis tenido y que seguís manteniendo a día de hoy, ¿dónde crees que nos va a llevar en los próximos 10 años? Ya hay una percepción bastante generalizada en la sociedad de que hay que ir hacia un modelo de actividad más sostenible, que no consuma recursos que no son renovables, que los vaya eliminando a la mayor celeridad posible. Pero también ha ido evolucionando hacia otros aspectos de la sostenibilidad que a lo mejor no eran tan perentorios para la sociedad. Donde el clima es una parte, ahora mismo somos ya bastante conscientes de que tenemos una necesidad de cambiar nuestro modo de operación mirando hacia la naturaleza, hacia los ecosistemas. No podemos seguir ocupando terreno, exigiendo cada vez más a los ecosistemas sin tener en consideración su propia salud. Los ecosistemas son sistemas muy complejos donde hay todas las especies de plantas, de animales, están ahí interactuando entre ellas. Empezamos a ser conscientes de la necesidad de integrar no solo el clima, sino la naturaleza en todo su sentido cuando hacemos una actividad. Hoy día hay mucha gente que no tiene mucho conocimiento, ¿no? Y que está aprendiendo y que se está enfrentando por primera vez, ¿no? a este sector en el que nosotros llevamos tanto tiempo, ¿no? Y del que llevamos tanto tiempo aprendiendo y del que llevamos tanto tiempo hablando, ¿no? Tú, con la inmensa experiencia que tienes en temas medioambientales, ¿qué es lo que le diría que tiene que aprender una persona que se asoma a estos temas por primera vez desde el ángulo de tu experiencia? La respuesta sencilla es: siéntate a mirar tu actividad. ¿Qué hace tu empresa o qué hace tu departamento? ¿Cómo cambias? ¿Cómo demandas recursos? ¿Qué haces con lo que te sobra? Con tus residuos. Mira a ver dónde estás ahora mismo y mira a ver qué puedes ir mejorando. Muchas mejoras son prácticamente gratuitas o con cambiar un proceso primero para recopilar la información. Siéntate a mirar y a partir de ahí empieza a tomar pequeños pasos de mejora. ¿Podrías decirnos cuál fue realmente o cuáles fueron esos aspectos que llevaron a la compañía realmente a abanderar y a liderar la transformación de una energética hacia una energética verde o una energética que respeta el medio ambiente?
La motivación por la sostenibilidad es sincera. Una apuesta genuina por la sostenibilidad a largo plazo genera beneficios para la empresa. Desde el punto de vista empresarial, la sostenibilidad hoy en día es inexcusable. Las administraciones están jugando su papel, pero es que el resto de agentes sociales o el resto de los grupos de interés están en el mismo. Los clientes cada vez miran más si una empresa hace su actividad de una manera sostenible. Los inversores están poniendo muchísima presión en las empresas en que éstas hagan sus actividades de manera sostenible. Cualquier empresa que quiera estar presente dentro de unos años tiene que integrar estos aspectos en su operativa diaria. Y hacer las cosas por aparentar realmente tiene las patas muy cortas. Sí. O sea, yo recomiendo a cualquiera que se esté planteando este tema que lo integren de verdad, porque la sostenibilidad a largo plazo Compensa. es inapelable. Sí. Inapelable.